hacer mi siguiente análisis, voy a basarme principalmente en 3 cosas. Número 1, el segundo capítulo titulado Bulldozer. Número 2, la entrada fantasma en Podemos Bailar. Y número 3, el blog de Creepy Charlie. Hablaré de los archivos en Podemos Bailar, los descubrimientos de Charlie en torno a la casa y veremos todo lo relacionado a este encantado lugar. Iniciemos con su historia. En el episodio pudimos ver diferentes retratos. Muchos de estos retratos eran de los niños fantasma. Algunos de ellos podría decirse que eran retratos familiares. Pero entre estos cuadros hay algunos que destacan, que cuentan una historia, la historia del matrimonio que era dueño de esas tierras, quienes construyeron dicha casa. Esta terrorífica historia de miedo da inicio con una pareja que deseaba más que nada tener hijos. En el primer retrato que se nos es mostrado, está la pareja en un tono sepia. La mujer sostiene un letrero que dice sold, que significa vendido. Detrás de los dos se encuentra un campo abierto y un bosque. Ambos están listos para iniciar una nueva vida, así que se ponen a trabajar para convertir ese terreno en su hogar. Así lo muestran los retratos que prosiguen. Hay una secuencia en estos 3 cuadros. En el primero, vemos a la pareja trabajando arduamente para construir su casa. Se ve la construcción detrás. Ambos están serenos bajo el cielo azul. Se ve la vegetación de hermosos pétalos morados que revolotean en el aire. En el siguiente cuadro, la casa está terminada, es colorida y el jardín es precioso. El hombre sostiene un diario, la mujer una mariposa. Dichosos, la pareja goza de paz. Para el último cuadro, todo es diferente. La mujer está sola a oscuras, solo una tenue lámpara ilumina. En el fondo, un retrato de su esposo. Ella, de negro y llorando, se abraza al diario que su amado dejó atrás. En el diario hay una inscripción en turco que dice, te amo. ¿Qué fue lo que pasó? Adentrándonos a los archivos de la página Podemos Bailar, nos enteramos de muchos detalles, el trasfondo de este matrimonio y su cruel destino. En la entrada fantasma, nos encontramos con un periódico muy viejo. La nota data del 31 de octubre del año 1980. Puede notarse por las hojas amarillentas y lo desgastado y sucio que está. Por lo que veo, es un periódico tanto como de la provincia de Yggdrasil como para la ciudad Cosmópolis, ciudad de la que curiosamente es originaria Miskit. Vemos la casa en el centro y el encabezado nos dice que esto solía ser un orfanato. La nota nos dice lo siguiente. Con esto podemos construir la historia de la pareja. En 1885, Dina Lindberg junto a su esposo Engel Haus van der Rohe emigraron de Alemania, mudándose a Yggdrasil, con el sueño de crear un orfanato donde pudieran acoger niños huérfanos. Ambos estaban tan empeñados en hacer su orfanato soñado realidad que los vecinos rumoraban que se debía a que ellos no podían concebir hijos. Pero no hay pruebas de esto, por lo que quedó como un chisme. Pero la posibilidad no se descarta. 5 años después, en 1890, el orfanato estaba finalmente terminado. Su construcción debió tardar tanto debido a que la casa cuenta con por lo menos 5.401 cuartos. Lamentablemente, poco después de terminar la construcción, el esposo Engel murió bajo circunstancias desconocidas. No pasó mucho tiempo cuando el cuidador de la propiedad, un hombre llamado Gordon Laverne, también falleciera mientras patrullaba el laberinto del jardín principal. Gordon había trabajado para la pareja por más de 30 años,
por lo que seguramente vino con ellos de Alemania. Tanto Engel como Gordon fueron enterrados dentro del terreno de la mansión. Se cuenta que Dina perdió la cordura y desapareció poco después sin dejar rastro, dejando a los locales especulando que pudo haber regresado a Alemania, pero su destino es incierto. Para 1980, los eventos paranormales en el orfanato Van Der han causado alarma en los habitantes. Ellos afirman que la mansión está embrujada debido a la desgracia de la familia que ahí habitó. Se ha intentado demoler la propiedad múltiples veces sin éxito. Quien se atreve a acercarse con intenciones de destruir la casa es encontrado semanas después en el bosque, traumatizados. Esa es la historia que nos cuenta la nota del periódico. Pero, ¿Engel murió bajo circunstancias desconocidas? Poco después Gordon murió en el laberinto. ¿Qué pasó con Dina? ¿Realmente enloqueció y se esfumó? Ustedes ya deben saber qué está pasando aquí, ¿no es así? Respecto al señor Engel Haus van der Rohe y su trabajador Gordon Laverne. Engel se convirtió en la casa Van Der, Gordon se convirtió en el laberinto. Es más que obvio. Engel Haus van der Rohe, Haus van der, Haus significa casa, así que literalmente él se llama Casa Van Der. Y Gordon Laverne falleció justamente en el laberinto. Ambos fueron sepultados en el terreno de la mansión. Sus almas se quedaron, poseyeron la casa y el laberinto respectivamente. ¿Y por qué pasó todo esto? ¿Qué hay de Dina? Algo curioso ocurre cuando Demencia pasa tomándose selfies frente a los retratos de la pareja. La luz del flash de la cámara revela verdades tras estos cuadros encantados. Una historia más profunda se nos cuenta. Una fuerza oscura observa el trabajo de la pareja. Un eclipse rojo ilumina el rostro de Dina. Engel es oscurecido en el fondo. Esta criatura que observa desde los cielos es Black Hat. Sabemos un poco sobre el eclipse rojo. Charlie lo cuenta en su blog. Es un fenómeno que ocurre en raras ocasiones cuando está presentándose un desastre natural. Cuando el eclipse rojo es visto, eventos paranormales vienen junto a él, como voces salidas del infierno y espectros. Yo lo relacionaría también con lo visto en el video de Máscara Macabra que se ve en Podemos Bailar. Cuando la máscara hace su trato con Black Hat, el sol es rojizo y puede verse la silueta del demonio del sombrero. Entonces, yo diría que el eclipse rojo representa a Black Hat. Aparece cuando Black Hat observa, cuando está involucrado o cuando se hace un trato con él. No cabe duda de que el eclipse rojo es representado de forma paranormal en la pintura de la pareja. La silueta de Black Hat está ahí, acechándolos desde los cielos escarlata. Continuemos con la tragedia que ocurre después. Engel fallece, dejando sola a Dina. La casa está terminada, pero ya su sueño no podrá volverse realidad. La lápida de su esposo está junto a ella. En el fondo, las luces de la casa están encendidas. No se sabe cómo es que falleció Engel. Muchos del fandom teorizan que Black Hat estuvo involucrado en su muerte. Algunos creen que quizá la familia hizo un trato con el del sombrero y por esta causa perdieron todo. Pero la verdad no se sabe nada al respecto. Pero parece ser un hecho que Black Hat se mantuvo cerca y estuvo envuelto de alguna manera. En cuanto al fin de Dina, así es. Ella se convirtió en la villana Mother Poltergeist. Mother Poltergeist es una villana que ya había sido mencionada con anterioridad en el último video de orientación subido en febrero del 2019. Flug la menciona junto a otras villanas consideradas como temidas
respetadas y reconocidas en el mundo de la villanía. Podemos ver que tiene la misma lámpara que tenía cuando estaba con vida, y su habilidad de entrar y salir de las pinturas. Antes de pasar al cuadro siguiente, destacaré este cuadro que se ve brevemente en el episodio. En esta pintura se observa que la misma muerte es quien le fue presentando a los niños fantasma, en este caso a Emilia. Ahora sí, pasemos al cuadro siguiente de la secuencia. Vemos algo más alegre. Ella está rodeada de los niños fantasma. Ellos están felices con ella. Larry lee con alegría el diario que perteneció a Engel. Model Poltergeist al fin tiene una familia. Con una nota esperanzadora, este es el desenlace de su trágica historia. Ahora, como datos extra, veamos las investigaciones en el blog de Creepy Charlie. En Podemos Bailar vienen adjuntas unas capturas de pantalla del blog. Este es de hecho un blog real, oficial de la serie. Es un blog perteneciente a un personaje ficticio llamado Charlie. Ella tiene 2 publicaciones referentes a la casa Van Deer, pero ella no conoce nada al respecto. Veamos su primera publicación sobre ello, la que publicó en junio de 2021. La joven Charlie había comprado una caja misteriosa en la Black Web, la cual nosotros sabemos que es una red oculta para villanos. Dentro de la caja había 11 fotografías. Estas fotos muestran los retratos de los niños, los mismos retratos que se pueden ver por toda la casa Van Deer en su episodio. Pero a diferencia de los mostrados en la serie, los retratos en las fotografías son mucho más espeluznantes. Charlie teoriza que estos cuadros están embrujados y que podría dar indicios de cómo murieron. Esto puede ser cierto. Se ve muy claro en, por ejemplo, el cuadro que se está quemando, y en el cuadro donde está el niño pescando, puede que lo haya atrapado un tiburón, por el mordisco que hay en el cuadro. Un cuadro en particular a destacar es de la pequeña vestida de Caperucita Roja. Parece que Black Hat tuvo algo que ver con que pereciera. En la caja también había una grabadora con pedazos de audio dañado, pero Charlie pudo rescatar los minutos. En ellos se escuchan unas psicofonías. No es muy relevante ni interesante el video, pero al menos escuchamos el nombre de Larry, el niño que puede poseer las muñecas.
Su siguiente publicación sobre el tema fue en julio de 2021. Ahí, Charlie nos cuenta que en un foro encontró unas imágenes que ella rápidamente relacionó con las fotos de la caja misteriosa. Es verdad, las fantasmas ahí son conocidas nuestras. Está Emilia, la fantasma del sombrero y la de la capucha roja. Charlie dice que se contactó con el usuario que subió las fotos originalmente y él le dijo que las consiguió en una página ya inexistente a principios de los 2000. Esto puede ser verdad, pero eso no concuerda con la siguiente imagen. Bulldozer y Berry están ahí, por lo que al menos esta imagen de él es más reciente. Lo más interesante de su publicación es la siguiente foto. Es Mother Poltergeist. Es Dina Lindberg. Charlie conoce la leyenda de Mother Poltergeist y lo relacionó con esta imagen. Al parecer, la historia habla de una madre fantasma que recolecta y aprisiona almas para forzarlas a ser sus hijos espectrales. Podemos saber que la parte de forzarlos no ha de ser del todo verdad, ya que los niños fantasma se ven muy felices viviendo en la casa Bandir. Eso es todo lo que hay en Creepy Charlie referente a este caso. Volviendo a Podemos Bailar, la última imagen del archivo es un cartel del Departamento de Policía de la ciudad de Yggdrasil. Mismo cartel fue compartido también por la página oficial de Peace en Twitter. Su nombre era Juan Federico Germán, de tan solo 15 años. No le fue muy bien, ya que al final del episodio lo vemos atrapado en una pintura. Yo no me preocuparía demasiado por él. El periódico de 1980 establece que quienes van a la propiedad con intención de dañarla, semanas después son encontrados en el bosque. Así que, aunque traumatizado, el joven va a ser devuelto. Estos fantasmas no lastiman gente. Pasando a otro tema, otra cosa curiosa es que Penumbra pasó por el bosque a las afueras de la propiedad en abril, como se ve en su Instagram. Esto ocurrió cuando ella estaba a la huida, pero pudo detenerse a admirar la flora. Y también Miss Kid pasó por ahí mientras perseguía a Penumbra. Esta mujer tiró basura frente a los terrenos de la casa. Para finalizar, hablemos un poco de lo ocurrido en el episodio. Blanchard no ha perdido de vista a los habitantes de la casa, ya que cuando ellos tuvieron problemas, rápidamente Blanchard les ofreció sus servicios. El precio a pagar fueron las escrituras de la propiedad, lo cual fue entregado a Fluke cuando el trabajo estuvo hecho. Ahora, la casa es legalmente de Blanchard Organization. Quizás sus habitantes también. Eso explicaría por qué Emilia apareció en el siguiente episodio como uno de los espectros que invocó Blanchard a medianoche. Y eso es todo lo que hay acerca de la casa Bandir y sus habitantes. Aunque la tragedia cayó sobre los propietarios originales y su vida se les fue arrebatada, no todo es tristeza. Dina se convirtió en Mother Poltergeist, una villana destacable. Engel se volvió la casa Bandir. Incluso el cuidador de la propiedad, Gordon, se volvió el laberinto que resguarda la entrada. Los tres, después de la muerte, lo lograron. Ahora, esta pequeña familia da un hogar a las almas de los niños para que puedan descansar en paz. Los tres los cuidan y protegen de todo mal. Héroes y villanos han intentado demoler la casa y han fracasado gracias al resguardo de la casa y el laberinto. Y su madre Poltergeist vela por ellos desde las sombras. Sin duda, su orfanato soñado se volvió una realidad en su vida después de la muerte. La pareja y su amigo estarán juntos al lado de sus hijos por la eternidad. Este fue su cruel destino y a la vez su final feliz. Aunque eso es solo una teoría.
te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.